En psicología, la regresión se considera un mecanismo de defensa de la psique frente a las experiencias negativas. Se caracteriza por un retroceso o vuelta a reacciones primitivas e infantiles ante lo que sucede a nuestro alrededor. Por un lado, es bueno, porque una persona escapa así de la realidad, se quita responsabilidades, se relaja. Pero a veces la situación va demasiado lejos y comienzan graves problemas mentales. ¿Por qué ocurre esto? La regresión, en pocas palabras. En psicología, la regresión es uno de los métodos de defensa psicológica descritos por Sigmund Freud. Los dividió condicionalmente en dos grandes grupos. Los mecanismos de alto nivel transforman la insatisfacción, y las experiencias negativas en acciones activas. Un ejemplo claro son las actividades creativas. Los mecanismos de nivel inferior se caracterizan por la distorsión de la realidad. No ayudan a resolver el problema, sino que, por el contrario, lo agravan, transfiriéndolo de la conciencia al subconsciente. A la persona solo le parece que lleva una vida plena. En realidad, está en el camino directo hacia el desarrollo de neurosis y otros problemas mentales. La regresión pertenece a las defensas psicológicas más bajas. Y eso no es todo. Se considera, con razón, la técnica más primitiva. Curiosamente, existen varias definiciones de regresión. La regresión en psicología se denomina así a un mecanismo de protección de la psique, en el que un individuo se adapta a una situación conflictiva o perturbadora recurriendo a pautas de comportamiento anteriores, pero menos maduras. Los considera tan seguros y eficaces como sea posible dadas las circunstancias. Según el glosario de términos psicológicos, la regresión es un estado para cuya realización se produce un retorno a formas primitivas de pensamiento y comportamiento propias de las personas en un estadio anterior de desarrollo. El Diccionario de Psicología Analítica dice que la regresión es una inversión de la libido a modos anteriores de adaptación. Va acompañada de fantasías y deseos infantiles. Comer, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Princeton con más de 25 años de experiencia, llamó regresión a un mecanismo de defensa del yo interior, en el que una persona vuelve a formas primitivas de interactuar con el mundo que le rodea. Las distintas orientaciones de la psicoterapia dan su propia definición de la regresión y el comportamiento regresivo. En psicoanálisis, la regresión es un simple mecanismo de defensa relacionado con la etapa de reunificación, en la que, ante la imposibilidad de satisfacer una determinada necesidad, la persona se vuelve hacia aquellos períodos del pasado en los que experimentó placer y recibió plena satisfacción de otras maneras. El grado de gravedad de la regresión en este caso depende de la oscilación entre la adaptación a la nueva forma de satisfacción y la fuerza del hábito de las antiguas formas. En la terapia Gestalt, este término se refiere a un retorno a niveles anteriores de desarrollo o forma de expresión. La regresión, según los psicólogos, ayuda a reducir la ansiedad al negar la realidad en favor de un patrón de comportamiento que ayudó a hacer frente a las emociones negativas en el pasado. En el conductismo, la regresión es un retorno a una forma de reaccionar anterior, más primitiva y simple. Así, una persona se justifica con el razonamiento de un niño pequeño, se niega a pensar con lógica y se mantiene firme incluso cuando su interlocutor tiene toda la razón. En este tipo de personalidades, el desarrollo mental se ralentiza mucho o se detiene por completo, por lo que a menudo recuperan sus hábitos infantiles. Como puede ver, hay muchas definiciones de la palabra regresión, pero todas se reducen a una cosa: es una función protectora, que se caracteriza por un retorno a formas primitivas de comportamiento y pensamiento. Tipos de regresión. La regresión está presente en todas las personas, pero se manifiesta de diferentes maneras. Todo depende de su tipo. A corto plazo, ocurre con más frecuencia. Representa una reacción normal, debilidad causada por un sobreesfuerzo emocional o físico. Ayuda a relajarse, a sobrellevar las consecuencias del estrés y los fracasos. Este tipo de regresión transcurre sin complicaciones. Parcial. Se caracteriza por una mayor duración, provoca cambios en el comportamiento de la persona y, en situaciones especialmente difíciles, el desarrollo de trastornos mentales. Imaginemos, por ejemplo, a una persona que padece una enfermedad grave, la utiliza para manipular a su familia y amigos y conseguir lo que necesita. Este comportamiento acabará convirtiéndole en un hipocondríaco. Buscará y, lo que es más interesante, encontrará signos de más y más enfermedades solo para seguir llamando la atención de los demás. Y eso es un trastorno mental completo.
Este tipo de regresión se asocia sobre todo a la demencia senil o demencia. Seguro que también ha oído decir que una persona mayor ha caído en la infancia, pero cabe señalar que la regresión completa también se da entre los jóvenes si han sufrido un trauma psicológico grave. Su conciencia tiene dificultades para asimilar lo sucedido, por lo que se cierra de todo este horror. Volviendo a la infancia, este tipo de regresión en psicología se considera una enfermedad mental grave que requerirá la ayuda de un psiquiatra para tratarla. En esencia, la regresión es un fusible que protege la psique de la sobrecarga. Funciona a nivel del subconsciente, por lo que una persona no es capaz de controlar su desarrollo. Si alguien cae en la infancia, no hay que ridiculizarlo inmediatamente. Es necesario dar la voz de alarma solo en los casos en que se produce una regresión completa. ¿Cómo funciona el mecanismo de la regresión? El comportamiento es siempre una respuesta a estímulos ambientales. Estos estímulos son problemas, personas, acontecimientos, etc. Todos reaccionamos de forma diferente. Por ejemplo, puedes mostrar sabiduría, pensar racionalmente, comportarte con madurez. Pero, pongamos por caso, tu amigo actúa de forma infantil. En el proceso de desarrollo, cada persona aprende a reaccionar ante el mundo que le rodea de forma más razonable y lógica. Pero también ocurre que hay un retroceso a reacciones infantiles olvidadas hace tiempo. Esto es la regresión. Manifestaciones. Como ya se ha dicho, la regresión es el mecanismo de defensa psicológico más simple y primitivo. Se da con mayor frecuencia en aquellas situaciones en las que un comportamiento adulto razonable no da los resultados deseados. Un ejemplo claro es una persona enferma. Se comporta como un niño, es caprichoso para pedir más atención. Cuando se da cuenta de que esas acciones le ayudan a conseguir lo que quiere, se convierten en un hábito. Y ahora en cada situación difícil, aunque no esté relacionada con la enfermedad, se comporta de la misma manera. Otro ejemplo de regresión son las situaciones en las que te sientes cansado, exprimido como un limón. ¿Qué es lo que más desea en esos momentos? Una golosina, meterte debajo del edredón y hablar con alguien. Es una situación estupenda, ¿verdad? Te hace sentir seguro y protegido, como cuando eras niño, al menos durante un rato, para desprenderte de responsabilidades. Pero por muy bonito que sea, no puedes volver a la infancia. Todo es una ilusión. Y la defensa de la psique también es, por desgracia, ilusoria. Hay otras manifestaciones de regresión. Si una persona quiere conseguir algo de la gente que la rodea, copiará el comportamiento de un niño malcriado, se pondrá de mal humor, hará una rabieta o prometerá portarse bien a cambio de conseguir lo que quiere. Fíjate en cómo cambia la voz en esos momentos. Se vuelve infantil, con notas de lloriqueo. La regresión se manifiesta en la fascinación por diversos movimientos religiosos, en el amor por el misticismo y la superstición. La persona busca la causa de su sufrimiento, insatisfacción y fracasos no en su comportamiento, sino en castigos de Dios o maldiciones. Del mismo modo, los niños se comportan de la misma manera cuando intentan echar la culpa de sus faltas a otros, tal vez compañeros o hermanos menores que no pueden dar una respuesta. Otra manifestación de la regresión es el comportamiento adictivo o dependiente. Es probable que tú también conozcas a jugadores que pasan todo su tiempo libre jugando al ordenador. Para ellos, es un intento de escapar de la vida real. Es como un niño que se esconde bajo una manta de los monstruos nocturnos que se ha inventado. La regresión es también el consumo excesivo de alcohol, tabaco y drogas. ¿Qué tiene que ver todo esto con el comportamiento infantil? Estas formas de aliviar la tensión nerviosa son similares a las de los niños que se muerden las uñas, se hurgan la nariz, etc. Sigmund Freud habló de otra manifestación de la regresión. Está relacionada con problemas en la vida sexual. Estamos hablando de sadomasoquismo, bisexualidad y condiciones similares. ¿Quién es más propenso a la regresión? La regresión la experimentan más a menudo los niños cuya psique está aún en fase de formación y se caracteriza por la inestabilidad. Si quieren más atención o no quieren hacer algo, lloran y están de mal humor. Y a veces se comportan como si fueran muy pequeños, por ejemplo, olvidándose de pedir ir al orinal o negándose a comer y vestirse solos. Estas situaciones son especialmente frecuentes en las familias en las que nace el segundo hijo. El mayor muestra así sus celos, exige que le devuelvan la atención perdida de los padres. La regresión en los adultos es un signo de debilidad e infantilismo. En el grupo de riesgo se encuentran estas categorías de personas débiles de carácter, con un estado emocional inestable de la personalidad. Las personas inseguras, con baja autoestima, los que se dejan influir fácilmente por los demás o por los medios de comunicación, personas a las que les resulta difícil vivir en sociedad y entablar relaciones con quienes les rodean, individuos propensos a la ansiedad elevada,
el pánico, la neurosis y la histeria. Curiosamente, a veces la regresión también se produce en quienes tienen confianza en sí mismos. Esto ocurre cuando otros mecanismos psicológicos de defensa han resultado ineficaces o ineficientes. A veces las dificultades restan toda la fuerza emocional y física, y lo deseado permanece en algún lugar en la distancia. En esos momentos, para protegerse de nuevas decepciones y depresiones, la persona parece caer en la infancia. Llora, se queja a todo el mundo, se come el estrés. Todo su aspecto muestra resentimiento y sufrimiento. Cabe señalar que para las personas de espíritu fuerte la regresión es solo un fenómeno temporal, es una debilidad necesaria para aliviar el estrés emocional. Después, vuelve a ser él mismo. Como puede ver, en psicología, la regresión tiene sus pros y sus contras. Ejemplos de regresión en psicología humana. En psicología, ejemplos de regresión de la vida hay un montón. No importa lo que la persona elija: comportamiento infantil, tendencia al misticismo, videojuegos, ver series de televisión, caprichos o consumo de alcohol y sustancias ilegales. La situación es más o menos así. La primera vez el comportamiento regresivo desempeña realmente un papel protector. El individuo experimenta emociones negativas, a las que intenta hacer frente de alguna de las formas descritas anteriormente. Como resultado, obtiene placer. La segunda vez que una persona recurre a la regresión no es por negatividad, sino solo porque recuerda las sensaciones positivas recibidas. Por ejemplo, al jugar al ordenador o beber alcohol. Resulta que el método de regresión elegido ya no cumple la función protectora, y no es necesario utilizarlo. Pero una persona recurre a él una y otra vez, recordando el placer que solía obtener. No todos los mecanismos de defensa psicológica cumplen plenamente su función. No, la regresión, hasta cierto punto, ayuda a hacer frente a las experiencias negativas. Pero en algunos casos, una persona se deja llevar tanto por patrones de comportamiento infantiles que traspasa todos los límites permisibles. En situaciones especialmente graves, esto conduce al desarrollo de trastornos mentales. Así que no te dejes llevar. Desarrolla la confianza en ti mismo y una autoestima adecuada. Utiliza el comportamiento infantil solo para hacer frente a la sobrecarga emocional, y luego vuelva a la edad adulta.